Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal. En este canal buscamos dar enseñanzas de la palabra de Dios y el día de hoy vamos a trabajar un tema que lo he titulado La paga de la prueba. Todos a veces tenemos pruebas y cuando terminamos la prueba o pedimos a Dios que nos ayude a pasar la prueba, pero ¿qué hay después de esa prueba? ¿Qué es lo que hay? Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este día. Te pedimos, Padre mío, que bendigas a todas las personas que ven este video. Padre mío, bendíceles a ellos, bendice a sus familias, bendice su vida, bendice su salud, bendice, Padre mío, sus finanzas. Bendice, Padre mío, todos sus trabajos, negocios. Y, Padre mío, hazles saber que tú estás en control de todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mi nombre es Tadeo Cadena y el día de hoy vamos a titularlo La paga de la prueba. Vamos a empezar a leer Mateo 3, versículo 13 al 17. Mateo 3, del versículo 13 al 17. Dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Versículo 16 y 17. Vamos a poner atención. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Antes de abordar el tema específico del día de hoy, me gustaría aclarar algunos puntos, especialmente para mis hijos. En los versículos 16 y 17 dice que el Espíritu Santo ungió a Jesús para su ministerio. Al expresar que el Espíritu descendía como paloma, ojo, no dice descendió una paloma. Ese es un error que hemos tenido todos. Dice como paloma. La palabra como hace referencia a lo que simboliza la paloma. Por un lado, la paloma era utilizada como sacrificio para el perdón de los pecados, que ya lo habíamos visto en otras clases. Pero también la paloma simboliza tres elementos: ternura, inocencia y mansedumbre, que son los mismos tres elementos que Jesús va a representar al dar su vida como sacrificio para pagar nuestros pecados, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para que todo aquel que acepte a Cristo como su Salvador sea salvo. Porque Jesús, así como las palomas eran sacrificadas para el perdón de pecados, Jesús fue sacrificado para el perdón de todos nuestros pecados, como un sacrificio único, perfecto y perpetuo para toda la humanidad. Entonces, aquí siempre quiero aclarar esto porque, especialmente para ustedes, hijos míos, la gente dice el Espíritu Santo y se imagina una paloma. Y jamás dice que bajó una paloma. Dice que descendió como paloma, como algo tierno, inocente y manso. Ojo con eso. Ahora sí, vamos a repasar. Jesús desde niño ya había tratado de hacer la voluntad de Dios. Acuérdense que en un evento Jesús se queda en una sinagoga y José y María se van caminando y después de 3 días se dan cuenta que no estaba Jesús. Regresan a buscarle y le dicen: ¿por qué has hecho así, hijo mío? Y Jesús les contesta: porque tengo que hacer la voluntad de mi Padre. Él ya era un niño y ya estaba trabajando. Después, en un acto de obediencia, se bautiza. Elemento número 2 y muy importante: el bautizo no quita los pecados. Porque si quitara los pecados, entonces queremos decir que Jesús era pecador. Y la palabra de Dios dice que Jesús jamás pecó. Fue tentado en todo, pero no fue pecador. Pero Jesús se tiene que bautizar porque es obediente. Si Jesús es obediente, yo debo ser más obediente, porque Jesús es Dios. Entonces yo como humano, como pecador, debo decir: ok. Jesús hizo, Jesús pudo, yo debo de poder.
Entonces Jesús se bautiza y ojo, se abren los cielos y es proclamado Hijo de Dios. En el versículo 17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado. Es la primera vez que Dios se revela como Padre. Porque siempre se había revelado como Todopoderoso, el gran yo soy, Yahweh, Adonai, Shaddai, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios misericordioso, un montón de nombres y de aspectos que es Dios. Pero aquí dice, Él es mi Hijo amado. Entonces, imagínate tú, Jesús va a empezar su ministerio. Jesús ya había dado muestras de quién era Él, pero es aquí donde, por obediencia, se bautiza, se abren los cielos, baja el Espíritu Santo y se oye una voz que dice, este es mi Hijo amado. ¡Wow! ¡Qué padre! ¿Y qué sucede después? Vamos al capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Bien curioso porque a veces nosotros creemos que cuando, ya acepté a Cristo, ya me bauticé, voy a la iglesia, estoy orando, estoy ayunando, todo me va a ir bien. ¿Y qué es lo primero que le pasa a Jesús? ¿Fue qué? Tentado. Dios, el Espíritu de Dios lleva a Jesús al desierto para ser tentado. ¿Por quién? Ok, entonces, aprendizaje número 2 del día de hoy. Quien tienta no es Dios, ¿es quién? El diablo. El diablo es el que tienta. Pero Dios permite. ¿Por qué lo permite? ¿Es una qué? Como prueba. ¿Y qué quiere probar Dios? Vamos a leer, voy a volver a leer el versículo 1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Hay dos puntos de vista aquí con este versículo. Un punto de vista dice que hay quienes piensan que Dios tienta, que Dios te invita a que peques, que Dios te deja para que tú peques. Y muchos dicen, es que si Dios no quisiera, no me hubiera dejado ir a esa fiesta. Si Dios no quisiera, no me hubiera dejado matar a ese hombre. Si Dios no quisiera, no me dejaría robar. Si Dios no quisiera, no me hubiera dejado solo con esa señorita. Si Dios no quisiera, y eso pensamos a veces, es que si Dios no quisiera, a lo mejor es algo malo, pero Dios hace todo lo malo, lo hace bueno. Ese es un punto de vista. Pero hay quienes piensan que al contrario, la tentación es una oportunidad para demostrar la fe que tenemos en Dios. Entonces, por un lado dicen, bueno, pues es el punto de vista de que si Dios no quisiera, pues entonces no habría esta oportunidad. Ese punto de vista, te voy a decir de quién es. Ese punto de vista es de Satanás. Satanás, el punto de vista es donde te dice que Dios no es tan bueno, que si fuera bueno no te dejaría que esto te pasara, que renuncies. Hay quienes incluso piensan que si Dios no quisiera que pecaras, te quitaría eso. No te hubiera dejado ir a ese lugar. No te dejé estar con esas personas. Cada quien tiene pruebas y demonios que vencer, pero es de nosotros, no es de Dios. Dios ya hizo un sacrificio. Ahora es nuestra obligación hacer el de nosotros. El segundo punto de vista, donde piensan que la tentación es una oportunidad para demostrar la fe que tenemos en Dios, ese punto de vista es un punto de vista divino, ya que demuestra que Dios está en poder y control de todo, y que al ser hijo de Dios viviente tienes también el poder para resistir la tentación y ser más que vencedor. ¿Quién eres? El primero que dice, si Dios no quisiera, pues ¿para qué me deja que peque? O eres de, Dios sabe que soy débil, pero me va a dar fortaleza y no voy a pecar. ¿El 1 o el 2? Y te voy a decir, vuelvo a repetir, el primer punto de vista
El que dice, pues ya que, ese punto de vista es un punto de vista satánico. Porque estás quitándole el poder, la honra y la gloria a Dios. Estás haciendo ver que Dios es malo. El segundo punto de vista, el de, ok, no voy a caer. No me voy a dejar ser tentado. Voy a ser más que vencedor. Es el punto de vista de un hijo de Dios. ¿Quién eres? Vamos a ver qué pasa. Mateo 4:2. Mateo capítulo 4, versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús es Dios, pero también es humano. Y tuvo una necesidad como tú y como yo. Tuvo necesidad. Una necesidad básica, comer. Ahora, cambiemos un poco el rol. Sin blasfemar, sin nada. Quiero que por favor caigamos un poco en este punto de vista. Ponte en el lugar de Jesús. Te bautizaste por obediencia. Viene el Espíritu Santo. Eres ungido. Hay una voz en el cielo que dice que eres el Hijo de Dios. Te reconoce como tal. Ayunas 40 días y 40 noches y tienes hambre. Cambiemos la necesidad de hambre por la necesidad que tienes actualmente. ¿Qué necesidad tienes? ¿De afecto? ¿De amor? ¿Una necesidad económica? ¿Una necesidad de dónde vivir? ¿Una necesidad de que alguien te entienda? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es esa necesidad que día tras día le dices a Dios desde tu corazón? No la que le dices a todo el mundo, hay algo. Tú y yo sabemos que tienes algo en tu corazón. Esa necesidad que para ti es tan básica como lo fue para Jesús comer. Es una necesidad básica, es elemental. Sientes que si no tienes eso que le has pedido a Dios, no vives. Y tienes esa necesidad. ¿Y qué pasa? Veamos el versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si de veras eres cristiano, ora. Oye, ¿por qué si dice la palabra de Dios que pide y se te dará? ¿Por qué no se te da? ¿Te fijas cómo Satanás es tan astuto? ¿Cómo tienta Satanás? La primera opción que tiene Satanás es de hacerte dudar. ¿Cómo podemos vencer la prueba? Hoy voy a trabajar una estrategia. Vamos a leer Mateo 4:4. Y él respondió y dijo, hablando de Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le está poniendo al diablo las reglas del juego. Lo leemos, no las sabemos, pero nunca habíamos entendido que Jesús le está diciendo al diablo, a ver, no necesito la comida para vivir. Tengo necesidad, pero no la necesito para vivir. Necesito tener la palabra de Dios. Dice, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué digo que le está poniendo las reglas del juego a Satanás? Primero niega que necesita vivir. Dice, no lo necesito, no necesito lo físico, no necesito lo material. La necesidad que tú y yo tenemos, la que te dije, pon en mente ahorita, ¿es elemental para vivir? ¿O es tan elemental ya para ti porque la has hecho tan necesaria? Yo sí le digo a Dios, Dios, ayúdame con eso. Tenemos mi esposa y yo una oración desde hace más de 15 años. 15 años que hemos estado orando. Y hemos estado orando. Pedimos a hermanos que oren, pedimos a nuestros pastores que oren, pedimos a nuestra familia que ore.
Pero luego pienso, si eso que lo que estoy pidiendo es elemental. ¿Y sabes qué? No es elemental. Es algo que mi esposo y yo deseamos, pero que no es necesario para vivir. Y número 2, ¿por qué digo que Jesús le pone las reglas de juego a Satanás? Porque aquí donde dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El término palabra se deriva del griego rema, que significa lo que se dice o se habla. Rema es la comunicación del lenguaje. En la teología cristiana, rema se refiere a la palabra de Dios dirigida a los creyentes por medio del Espíritu Santo. Rema es esa palabra que tú lees en la Biblia y sientes que Dios te tocó, que Dios traspasó tu corazón. Entonces, nunca lo había entendido. Entonces Jesús le está diciendo, no necesito pan, necesito la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo. ¡Wow! ¿Qué es lo que necesita entonces? ¿La qué? La palabra de Dios. ¿Qué necesitamos entonces tú y yo? La palabra de Dios. Ahora, ¿cuántos leemos la palabra de Dios todos los días? ¿Cómo no quieres que el diablo llegue, te tiente, te zarandee, te dé una tunda, si ni siquiera lees la palabra de Dios? Aquí Jesús le está diciendo, ok, no necesito esto, vamos a hablar tú y yo, pero con la palabra de Dios. El término palabra también puede, otra de la forma en cómo se proviene es de logos, pero logos, la diferencia con rema es que logos hace referencia a todo el estudio, es decir, a toda la Biblia. En este caso, desde un punto de vista teológico cristiano, logos es toda la Biblia. Rema es la palabra, el versículo que Dios te dio a ti. Entonces, ¿cómo la vas a defender con Satanás si ni siquiera tienes un versículo que le diga, a ver, a mí no? Cuando el diablo te tiente, recuerda, ¿qué hizo tu maestro? ¿Qué hizo Jesús? ¿Recurrió a quién? A la palabra. Recurrió a la palabra. Cuando Satanás te tienta, recurre a la palabra. Cuando estemos en necesidad, recurre a la palabra. Cuando estés en tentación, recurre a la palabra. Cuando estés triste, recurre a la palabra. Cuando estés endeudado, recurre a la palabra. Cuando estés humillado, recurre a la palabra. Dios te está diciendo, en el primer momento que se enfrasca Jesús con Satanás, Satanás le dice, necesito la palabra de Dios. Necesito ese poder, ese versículo que Dios me ha revelado por medio del Espíritu Santo para poder enfrentarte. ¿Tienes algún versículo que te ayude así? Que te diga, cuando vienen pruebas, ¿tú te acuerdas de ese versículo? Y no quiero que nos vayamos al Salmos, que Dios es mi pastor, nada me faltará, en los lugares de... Todo el mundo lo dice, pero no me gusta que lo digan como palabrería. Me gusta que lo digas de corazón, que digas, este es rema, esta es la palabra que el Espíritu Santo me ha revelado a mí. Pero ahí no se queda Satanás. Fíjate, vamos con el versículo 5 y 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. ¡Wow! Entonces dice Satanás, órale, vámonos con la palabra de Dios. Es ese hermano, es esa persona que ha leído la palabra y que se sabe versículos o se sabe temas con cuál debatir. Pero ¿sabes qué? La palabra debatir, el término debatir es poner los dos puntos de vista o los puntos de vista y llegar a un aprendizaje mayor. El problema de estas personas es debatir, es no quiero llegar a un elemento mayor, no quiero aprender nada, quiero destruirte a ti y a tus creencias, porque yo soy un soberbio.
Esa es la verdad. Por eso me molesta debatir con personas que tienen una ideología distinta. Porque a veces ellos no me quieren enseñar, quieren humillarme. ¿Y qué le contesta Jesús? Jesús le dijo, versículo 7, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Lo que le pide el diablo a Jesús es que pruebe que Él es Dios. Porque si Él prueba que Jesús prueba que Él es Dios, va a mandar un montón de ángeles y no lo van a dejar que se caiga porque es Dios. Están para servirle. Y Jesús le contesta, no me tentarás. Pero la gente que dice, bueno, es que Dios es uno y Jesús es otro, aquí dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás, ¿a quién? Señor tu Dios. ¿Y a quién está tentando Satanás? A Jesús. Este punto a mí en lo personal me pega muy fuerte. Porque muchas veces en mis momentos más difíciles he usado las frases como, si eres Dios, si en verdad me amas, si en verdad eres todopoderoso, si fueras misericordioso, yo he tentado a Dios. A veces oramos así, Dios, si de veras tú puedes, si de veras. ¿Qué estamos haciendo? Tentando. A ver, Dios, pues según tú eres Dios, pues a ver si puedes. Y este tipo de debates suena mucho con los adolescentes. Pues si de veras existiera Dios, a ver, pues que me haga millonario. Miren, mis hijos, no, sigo igual. Y con tu conducta vas a estar peor. Si de veras existe Dios, ¿por qué me va mal? Pues ¿qué decisiones tomas? Ahí es cuando tentamos a Dios. Uy, sí, tu Dios. Frases como, tu Dios. No es tu Dios, no es su Dios. Es el Dios verdadero. Y malamente, a veces tentamos a Dios cuando queremos que Dios se manifieste y haga un milagro. Te voy a decir una vez, ¿quieres que Dios haga un milagro? Ten mucho cuidado cómo le pides. Porque si tientas a Dios, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Él es soberano, omnipotente, omnisciente. Él es tu Dios, Él es mi Dios. Y aunque tú no quieras creer, o aunque tú no creas en Dios, te voy a decir una cosa, Él sigue siendo Dios. Continúo. Mateo 4, versículos 8 y 9. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. La respuesta de Jesús, capítulo 4, versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús pone a Dios por encima de lo terrenal. Todo empezó porque tenía hambre. Y entonces Satanás llega y lo tienta con algo material. Le dice, no, estamos con la palabra de Dios. Sí, bueno, entonces a ver si tú, aquí sabemos que eres Dios, aviéntate. No me vas a tentar. Bueno, ok, entonces no te voy a tentar, pero ¿qué tal si quieres todo esto? Pues al final de cuentas tú quieres todo esto. Póstrate ante mí. Al único que hay que adorar y al único que hay que servir es a Dios. Y todavía pone a Satanás en su lugar y le dice, vete. ¿Y qué hizo Satanás? Se fue porque es obediente. Aún los gente que diga, no, que Satanás, qué triste, porque aún sirves a un ángel que obedece.
¿Cuál es el aprendizaje que podemos tener? Jesús entonces le contestó con versículos de la Biblia. Jesús estaba preparado, aún y con la necesidad no cayó. Así como Jesús tuvo la fortaleza de salir adelante de la tentación y la prueba, nosotros como seres humanos también podemos. Si tenemos en mente la palabra de Dios, pero no nada más en su definición etimológica de logos, como dije hace ratito, sino esa palabra, ese versículo que el Espíritu Santo nos ha revelado. Por eso es importante que leas todos los días la Biblia. Por eso es necesario que la medites de día y de noche en todo tiempo. ¿Cuáles son las consecuencias de pasar la prueba? En el versículo 11 dice: el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¡Wow! Cuando pasas la prueba, cuando pasas la tentación y resistes al diablo, y le dices: vete de aquí, lárgate, no me tientes más, ni a mí ni a los míos. Entonces, Dios te va a traer todo lo que necesitabas. Y sabes que no nada más fue eso, sino que cumplió lo que dice Josué 8:8. Veamos Josué 8:8, ya para terminar. Josué 8:8. No, perdón, no es Josué. Josué 1:8, perdón. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué dice? Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Leamos todos al último, y dice: y todo te saldrá bien. ¿Qué hizo Jesús? Tenía la palabra de Dios en la mente. ¿Con qué le contestó Jesús a Satanás? Con la palabra de Dios. Y cumplió lo que está escrito en Josué 1:8. Hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fácil no es, pero hay una promesa. Versículo 9 de Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Medita la palabra de Dios. Las pruebas son muy difíciles, realmente difíciles. Por eso se dice que Dios no te da una prueba que no puedas soportar, porque Dios sabe lo que puedes vencer. Puedes vencer esta prueba. Puedes resistir al diablo, pero necesitas meditar en la palabra de Dios día y noche, leerla todos los días. ¿De dónde a dónde? Bueno, empieza en Génesis y termina en Apocalipsis. Y créeme que Dios te va a bendecir. Porque si haces lo que la palabra está, te hará prosperar y todo te saldrá bien. Además, Dios está contigo a donde quiera que vayas. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por esta enseñanza. Te pedimos, Padre mío, que no olvidemos, Padre mío, que tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes, Padre Santísimo. Te damos gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, que dio en la cruz, nos dio salvación a todo aquel que en él cree. Gracias, Padre mío, porque tú vas a estar con nosotros antes, durante y después de la prueba. Gracias, Dios, porque has prometido que todo nos saldrá bien cuando estemos bajo tu obediencia. Gracias, Padre mío, porque tú nos bendices. Bendito sea, Santo Padre. Bendice a todos los que escuchen este video, que sea de bendición para ellos, para sus familias. Y Abba Padre, bendíceles, multiplícales todos
sus bienes, sus deseos, sus empresas, su familia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mi nombre es Tadeo Cadena y espero que te haya gustado. Nos vemos la próxima semana. No te olvides de suscribirte. Bye.